Sean todos bienvenidos a nuestro programa de asesoría y consultoría Shaddai. Durante las próximas horas realizaremos un análisis científico, técnico y multidisciplinario de uno de los fenómenos naturales de mayor trascendencia para nuestro país, los sismos ocurridos en el Perú durante el año 2026. Y quiero comenzar estableciendo algo fundamental. Un terremoto no debe analizarse solamente preguntándonos de cuánto fue la magnitud. Esta pregunta es insuficiente. Desde la ingeniería geológica debemos preguntarnos, ¿dónde se originó? ¿Qué estructura tectónica estuvo involucrada? ¿A qué profundidad ocurrió? ¿Qué tipo de ruptura se produjo? ¿Qué relación tiene con la subducción de la placa de Nazca? ¿Qué características presentan los materiales geológicos que transmitieron las ondas? Y desde la ingeniería civil debemos añadir otras preguntas. ¿Qué aceleración llegó finalmente a las edificaciones? ¿Cómo respondieron los suelos? ¿Qué periodo fundamental tenían las estructuras? ¿Existieron irregularidades? ¿Había suficiente ductilidad? ¿Qué calidad tenían los materiales? ¿Se cumplió el Reglamento Nacional de Edificaciones? ¿Qué papel desempeñaron la autoconstrucción y la vulnerabilidad? Esta distinción será la tesis transversal de nuestro programa. Un sismo es un fenómeno geofísico. Un desastre, en cambio, es el resultado de la interacción del fenómeno físico con la exposición y la vulnerabilidad de la sociedad. Por eso, puede ocurrir que un terremoto de gran magnitud y considerable profundidad ocasione proporcionalmente menos destrucción local que otro de magnitud bastante menor, pero mucho más superficial y situado directamente debajo de poblaciones vulnerables. El Perú de 2026 nos ofrece precisamente ejemplos extraordinariamente ilustrativos de este principio. El 19 de mayo ocurrió en Ica un sismo de magnitud 6,1 con una profundidad de 81 kilómetros e intensidad 6 en Ica. El 18 de julio ocurrió en Chongos Bajo, provincia de Chupaca, Junín, un evento inicialmente reportado con magnitud 5,1 y 24 kilómetros de profundidad. Posteriormente, la investigación de campo del Instituto Geofísico del Perú precisó un evento de magnitud 5,4, profundidad aproximada de 9,5 kilómetros y vinculación con la reactivación de la falla Altos del Mantaro. El IGP concluyó que la escasa profundidad, la fuerte sacudida y la vulnerabilidad de las viviendas de adobe fueron determinantes para los daños. Y el 20 de agosto ocurrió un sismo de magnitud 7,2 a 108 kilómetros de profundidad, localizado 35 kilómetros al norte de Coracora, Ayacucho. Por tanto, nuestra pregunta central será, ¿qué nos enseñan los sismos de 2026 sobre el verdadero riesgo sísmico del Perú? Antes de continuar, debemos precisar nuestro vocabulario. Un sismo es la propagación de ondas elásticas producidas por una liberación súbita de energía en el interior de la Tierra. En términos físicos simplificados, las rocas sometidas a esfuerzos tectónicos acumulan deformación. Cuando la resistencia disponible es superada, se produce ruptura o deslizamiento, y parte de la energía almacenada se transforma en ondas sísmicas. Esta explicación moderna tiene una de sus raíces fundamentales en la teoría del rebote elástico de Henry Fielding Reid, desarrollada a partir del terremoto de San Francisco de 1906. Reid propuso que las rocas situadas alrededor de una falla pueden acumular progresivamente deformación elástica hasta que el desplazamiento súbito libera parte de esa energía. Esta idea sigue siendo uno de los fundamentos conceptuales de la sismología tectónica. Ahora, diferenciemos magnitud e intensidad. La magnitud es una medida relacionada con el tamaño físico de la fuente sísmica. Actualmente, para grandes terremotos es fundamental la magnitud de momento, formalizada por Thomas Hanks e Hiro Kanamori en 1979 a partir del momento sísmico. El momento sísmico depende conceptualmente del área que rompe, del desplazamiento promedio ocurrido sobre esa superficie y de la rigidez de las rocas. Por eso, magnitud del momento
resulta mucho más apropiada para caracterizar terremotos grandes que antiguas escalas que podían presentar saturación. Hanks y Kanamori establecieron precisamente la relación entre momento sísmico y una escala de magnitud físicamente consistente. La intensidad, en cambio, expresa los efectos experimentados en un sitio determinado. Por tanto, un terremoto tiene una magnitud determinada, pero puede producir muchas intensidades diferentes según el lugar. Además, debemos distinguir peligro o amenaza sísmica, exposición y vulnerabilidad. El peligro o amenaza sísmica es la probabilidad o posibilidad de experimentar determinados niveles de movimiento sísmico. En la exposición encontramos personas, edificaciones, carreteras, hospitales, escuelas, redes y actividades económicas localizadas en áreas susceptibles, mientras que la vulnerabilidad es el grado en que esos elementos pueden sufrir daño. Y finalmente, riesgo sísmico es igual a interacción entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. No debemos interpretar esta última expresión como una multiplicación matemática universal aplicable a todos los modelos, sino como una representación conceptual extremadamente útil. Esa diferencia es crucial porque la ingeniería geológica trabaja fuertemente con la amenaza, mientras la ingeniería civil interviene directamente reduciendo vulnerabilidad. Para entender los sismos del Perú, debemos ampliar la escala y observar Sudamérica completa. La costa occidental sudamericana constituye uno de los grandes márgenes convergentes del planeta. Frente al Perú, la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la placa sudamericana. A ese proceso lo denominamos subducción. No estamos hablando de un contacto inmóvil, estamos hablando de placas que continúan desplazándose y cuya interacción acumula deformación durante años, décadas e incluso siglos. Un estudio contemporáneo extraordinariamente relevante fue publicado en 2024 por Bertrand Laver y colaboradores en Journal of Geophysical Research, Solid Earth. Los autores analizaron datos GNSS obtenidos entre Lima y Arica e identificaron una distribución muy heterogénea del acoplamiento intersísmico de la megafalla peruana. Utilizaron 47 estaciones GNSS permanentes y 26 puntos de campañas y encontraron importantes sectores de fuerte bloqueo, aproximadamente entre 20 y 40 kilómetros de profundidad. ¿Qué significa bloqueo? Significa que, aunque las placas continúan su movimiento global, determinados sectores de la interfaz no se deslizan libremente. La deformación se acumula. Pero aquí debemos introducir una advertencia científica muy importante. Identificar acoplamiento tectónico no equivale a conocer la fecha del siguiente terremoto. Podemos estudiar dónde se almacena deformación, podemos construir escenarios, podemos estimar probabilidades, podemos evaluar magnitudes físicamente plausibles, pero no existe actualmente una metodología científicamente validada que permita decir, el terremoto ocurrirá tal día, a tal hora y con tal magnitud. Los estudios de acoplamiento son, por tanto, herramientas para la evaluación del peligro, no calendario de terremotos. La convergencia entre Nazca y Sudamérica tampoco produce una geometría idéntica a lo largo de todo el país. Hay sectores de subducción relativamente plana, zonas de transición y sectores donde la placa adquiere mayor inclinación. Esa geometría influye directamente sobre dónde se originan los terremotos. Y precisamente aquí, entre uno de los estudios científicos más recientes disponibles para nuestra exposición, el trabajo de Shalomo y colaboradores, publicado en marzo de 2026. Caroline Shalomo y un equipo internacional que incluye investigadores vinculados al Instituto Geofísico del Perú publicaron en Geophysical Journal International el estudio titulado
Plan flat steep subduction desert perimeter and immediate venue hidden seismic catalog. El trabajo constituye uno de los aportes contemporáneos más importantes para comprender la geometría sísmica del sur peruano. Los investigadores construyeron un catálogo de 166.825 eventos ocurridos entre enero de 2022 y diciembre de 2024, de los cuales 125.467 fueron considerados bien localizados. Y atención con este punto, emplearon técnicas modernas que combinan redes sísmicas, localización avanzada y herramientas automatizadas basadas en inteligencia artificial para identificar fases sísmicas. Los resultados revelaron que aproximadamente el 68% de los eventos clasificados pertenecían a la placa inferior o subducida. Alrededor del 12% correspondían a la interfaz y 16% a la placa superior, dentro del esquema de clasificación del estudio. Desde el punto de vista geológico, esto es trascendental. Nos demuestra que cuando hablamos de los sismos del Perú, no hablamos de un único mecanismo. Podemos distinguir simplificadamente tres grandes familias de fuentes. Primera, terremotos interplaca o de megatrust. Ocurren en el contacto principal entre Nazca y Sudamérica. Los grandes terremotos de la costa peruana pertenecen frecuentemente a este grupo y cuando producen un desplazamiento importante del fondo marino pueden generar tsunamis. Segunda, terremotos interplaca o intraslab. Ocurren dentro de la propia placa de Nazca después de que ésta se ha introducido bajo el continente. Pueden producirse a profundidades intermedias o grandes. Tercera, terremotos corticales de la placa superior. Se originan en fallas activas ubicadas dentro de la corteza continental. Esa diferenciación será decisiva cuando analicemos los eventos de 2026. El terremoto de Coracora del 20 de agosto, por su profundidad de 108 kilómetros y ubicación continental, presenta características propias de la sismicidad de profundidad intermedia, asociada al sistema de la placa subducida. En cambio, la crisis de Chupaca representa un fenómeno cortical y somero relacionado con una falla de la placa superior. Dos mecanismos diferentes, dos profundidades diferentes, dos formas diferentes de transmitir energía hacia nuestras ciudades. Regresemos ahora al proceso físico. Imaginemos dos bloques de roca intentando desplazarse entre sí. La fricción impide temporalmente el movimiento. Mientras tanto, el sistema tectónico continúa aplicando esfuerzos. Se acumula deformación. Cuando las condiciones resistentes cambian suficientemente, ocurre deslizamiento súbito. La ruptura no sucede necesariamente un único punto instantáneo. Comienza en el hipocentro y puede propagarse por una superficie de falla durante segundos o minutos, dependiendo del tamaño del terremoto. Desde esa ruptura se propagan ondas. Las ondas P u ondas primarias producen principalmente deformaciones longitudinales. Las ondas S producen movimiento de corte. Posteriormente, las ondas superficiales, como Love y Rayleigh, pueden desempeñar un papel considerable en el movimiento observado a grandes distancias. La energía que finalmente llega a una edificación depende de muchos factores: magnitud, profundidad, distancia, mecanismo focal, dirección de ruptura, atenuación, geología regional, topografía y condiciones locales del suelo. Por eso, no es científicamente correcto afirmar: un sismo 7 siempre es más destructivo que uno 6. La magnitud describe la fuente. El daño describe la interacción. Fuente, trayectoria, sitio, estructura. Esta frase es esencial: fuente, trayectoria, sitio y estructura. La fuente genera las ondas, la trayectoria modifica esas ondas,
El suelo local puede amplificarlas o filtrarlas y la estructura finalmente responde dinámicamente. La ingeniería geológica estudia fundamentalmente las primeras tres dimensiones. La ingeniería civil transforma la última dimensión mediante diseño detallado, materiales, construcción, reforzamiento y mantenimiento. Es ahí donde aparece un concepto fundamental que repetiremos. Los terremotos son inevitables. El colapso generalizado de edificaciones no debe considerarse inevitable. Llegamos ahora directamente al año 2026. Debemos evitar un error muy frecuente en medios de comunicación: interpretar una sucesión de sismos sentidos como prueba automática de que algo extraordinario se está preparando. El Perú registra actividad sísmica permanentemente porque se encuentra sobre un margen tectónicamente activo. Por tanto, debemos estudiar tendencias con catálogos completos y metodologías estadísticas, no mediante selección anecdótica de los eventos que aparecen en redes sociales. En enero de 2026, por ejemplo, el Centro Sismológico Nacional registró decenas de sismos. La actividad continuó durante febrero, marzo y los siguientes meses. Dentro de esa actividad se produjeron, sin embargo, algunos eventos especialmente relevantes por magnitud, profundidad, daños o valor científico. El 8 de enero se produjo un evento de magnitud aproximada 5,6 en Amazonas, a más de 100 kilómetros de profundidad. El 1 de abril ocurrió otro de magnitud 5,9 en San Martín, también de considerable profundidad. El 19 de mayo llegó el sismo de Ica, magnitud 6,1. El 18 de julio el evento de Chupaca. Y el 20 de agosto el gran evento de profundidad intermedia asociado a Coracora y Ayacucho, reportado por el IGP con magnitud 7,2. ¿Qué tienen en común? Todos son sismos peruanos. ¿Qué tienen de diferente? Prácticamente todo lo demás: la fuente, la profundidad, el área expuesta, las condiciones geológicas, la intensidad, la vulnerabilidad constructiva y, por tanto, sus consecuencias. La correcta lectura del año 2026 no es cada vez tiembla más y necesariamente viene uno más grande. La lectura correcta es: 2026 constituye un laboratorio natural que demuestra la diversidad de fuentes sísmicas existentes en el territorio peruano y la importancia decisiva de la vulnerabilidad. Analicemos el primer gran caso. El martes 19 de mayo de 2026, a las 12 horas con 57 minutos, el Instituto Geofísico del Perú reportó un terremoto de magnitud 6,1, localizado aproximadamente 41 kilómetros al sur de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros. La intensidad alcanzó 6 en Ica. La Marina informó que el evento no generaba tsunami en el litoral peruano. ¿Por qué? Porque un terremoto no produce tsunami solamente por tener determinada magnitud. Para un tsunami significativo, normalmente se requiere, entre otros factores, una fuente apropiadamente localizada y un desplazamiento suficiente de la columna de agua, particularmente mediante deformación vertical del fondo marino. Este caso fue continental y profundo. Ahora observemos las consecuencias. Los informes de respuesta identificaron personas heridas y afectaciones en infraestructura. Un reporte del COEN, actualizado la noche del propio 19 de mayo, registró 28 personas lesionadas, afectaciones en viviendas, carreteras, locales públicos, 2 establecimientos de salud y 4 instituciones educativas. Posteriormente continuó la evaluación y se distribuyó ayuda humanitaria. También se reportaron derrumbes que afectaron temporalmente sectores de la vía Los Libertadores en Huancavelica. Aquí aparece una primera lección de ingeniería civil. Una intensidad 6 implica movimientos capaces de poner en evidencia deficiencias en elementos frágiles, acabados, tabiquería, construcciones vulnerables y elementos no estructurales. Y una segunda lección: la seguridad sísmica no debe reducirse a columnas y vigas.
Un hospital puede permanecer estructuralmente en pie y dejar de funcionar porque fallaron falsos cielos, equipos, tuberías, redes eléctricas o instalaciones sanitarias. Una escuela puede no colapsar, pero quedar temporalmente inutilizable. La evaluación moderna debe considerar desempeño funcional, no solamente edificio en pie versus edificio colapsado. El caso de Junín es todavía más didáctico. El reporte inicial del 18 de julio indicó magnitud 5,1, profundidad 24 kilómetros e intensidad 4 a 5 en Chupac. Sin embargo, los estudios de campo posteriores del Instituto Geofísico del Perú refinaron la interpretación. El IGP informó el 22 de julio que el evento estaba asociado a la reactivación de la falla Altos del Mantaro, con magnitud revisada de 5,4, profundidad aproximada de 9,5 kilómetros y niveles elevados de sacudimiento. El instituto destacó tres factores fundamentales: la escasa profundidad, la fuerte sacudida del suelo y la vulnerabilidad de las viviendas, muchas construidas principalmente con adobe. Esto merece detenernos. ¿Qué nos enseña? Que un evento moderado pero muy superficial puede ser extremadamente dañino en su área próxima. La energía tiene una distancia mucho menor que recorrer antes de alcanzar la superficie. Si encima existen edificaciones altamente vulnerables, el daño puede crecer con rapidez. Pensemos ahora en una vivienda tradicional de adobe. El adobe puede tener buen comportamiento térmico y enorme valor cultural, pero presenta dificultades sísmicas si la construcción carece de refuerzo adecuado. Elevada masa, baja resistencia a tracción, limitada ductilidad, muros que pueden fallar fuera de su plano, conexiones deficientes entre paredes y conexiones deficientes entre muro y cubierta. Dante Otero y Miguel Díaz analizaron en 2022, mediante modelos numéricos, el comportamiento sísmico de edificaciones de adobe y demostraron la importancia de la geometría y de la relación de aspecto de los muros para interpretar adecuadamente su capacidad. Por tanto, el problema no es decir solamente el adobe es malo. La afirmación técnicamente adecuada es: una edificación de tierra sin configuración, refuerzo, confinamiento o conexiones apropiadas puede presentar una elevada vulnerabilidad sísmica. Y esto conecta directamente ciencia, patrimonio, vivienda rural y política pública. Llegamos ahora al evento que al momento de elaborar este programa constituye el principal acontecimiento sísmico peruano de 2026, por magnitud reportada por el IGP. El 20 de agosto de 2026, a las 13 horas, 0 minutos y 16 segundos, se produjo un sismo localizado 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, Ayacucho. El IGP reportó magnitud 7,2, profundidad 108 kilómetros, latitud menos 14,70 grados, longitud menos 73,78 grados e intensidad 3 a 4 en Coracora. La profundidad es decisiva. Estamos hablando de más de 100 kilómetros bajo la superficie. Por ello, aunque la magnitud es elevada, el comportamiento en superficie es muy diferente al de un terremoto superficial 7,2 ubicado directamente debajo de una ciudad. Pero eso no significa que el evento haya sido irrelevante. El reporte complementario del COEN INDECI actualizado el 21 de agosto a las 21:35 horas registraba 2.204 personas afectadas, 208 personas damnificadas, 3 personas lesionadas, 607 viviendas afectadas, 49 viviendas inhabitables, 12 viviendas destruidas y 15 instituciones educativas afectadas. Además, el consolidado registraba 23 establecimientos de salud afectados, 4 templos religiosos, un local comunal, 2 oficinas públicas, 230 metros de camino rural afectados, un puente peatonal destruido y 80 metros de tubería de agua potable afectados. Aclaremos, estos números corresponden a un reporte todavía sujeto a actualización.
No son necesariamente el balance definitivo. Y aquí aparece una demostración extraordinaria. Magnitud 7,2 no significa automáticamente intensidad destructiva extrema en superficie. La profundidad del foco redujo notablemente la severidad local que habría tenido un evento similar magnitud producido a 10 o 20 kilómetros de profundidad. Coloquemos ahora juntos los tres terremotos de 2026. Ica, magnitud 6,1, profundidad 81 kilómetros. Chupaca, magnitud revisada alrededor de 5,4, profundidad aproximada de 9,5 kilómetros. Cora, magnitud 7,2, profundidad 108 kilómetros. ¿Cuál tiene la magnitud, la mayor magnitud? Por supuesto, Cora. ¿Cuál demuestra con mayor claridad el peligro que puede representar una fuente somera sobre construcciones altamente vulnerables? Chupaca. Aquí se encuentra una de las conclusiones más importantes de todo nuestro programa. Magnitud, intensidad y daño son tres conceptos diferentes. Podemos conceptualizar la cadena completa así: fuente sísmica, propagación de ondas, condiciones locales del suelo, demanda sísmica, respuesta de la estructura, daño, consecuencias sociales y económicas. Si únicamente analizamos la magnitud, estamos mirando solamente el primer componente. El sismo de Junín evidencia también otro punto. Los terremotos peruanos no proceden exclusivamente del contacto Nazca-Sudamérica frente a la costa. Existen fallas continentales activas y estas fuentes pueden generar eventos moderados pero extremadamente relevantes para comunidades cercanas. El sismo de Ayacucho evidencia la existencia de sismicidad intermedia asociada al sistema de subducción, y el peligro costero añade una tercera dimensión: grandes rupturas interplaca capaces de generar movimientos intensos y tsunamis. En consecuencia, Perú necesita una estrategia nacional diferenciada. No puede utilizarse exactamente la misma concepción de riesgo para Lima y Callao, los Andes centrales, la costa sur, la Amazonía o las comunidades emplazadas alrededor de fallas activas. La microzonificación sísmica, el conocimiento de fallas y la caracterización geotécnica local son justamente instrumentos destinados a transformar esa diversidad geológica en decisiones de ingeniería. Para comprender dónde se encuentran hoy la sismología y la ingeniería sísmica, debemos mirar algunos grandes terremotos internacionales. Comencemos con San Francisco, 1906. Su importancia científica no se limita a la destrucción ocasionada. El estudio de las deformaciones producidas por la falla de San Andrés condujo a Harry Feldman Reed a formular sistemáticamente la teoría del rebote elástico. En otras palabras, un desastre se convirtió también en una revolución científica. Reed explicó que la corteza acumula deformación y que la ruptura libera abruptamente una parte de la energía almacenada. Saltemos a Chile, 22 de mayo de 1960. El terremoto de Valdivia, de magnitud aproximada 9,5, continúa siendo considerado el mayor terremoto registrado instrumentalmente. ¿Por qué interesa al Perú? Porque Chile y Perú comparten el mismo gran sistema convergente, Nazca-Sudamérica. No significa que cada segmento se comporte idénticamente, pero proporciona evidencia física de que los márgenes de subducción pueden producir rupturas gigantescas. Valdivia además nos recuerda que un terremoto costero de megatrust puede producir un desastre de escala transoceánica mediante tsunami. La enseñanza internacional es clara. La ingeniería sísmica moderna no puede separar terremoto y territorio. Debemos comprender al mismo tiempo fuente tectónica, suelo, estructura, urbanización, infraestructura crítica y sistema de respuesta. Otro laboratorio histórico extraordinario fue
Ciudad de México, en 1985. El terremoto ocurrió lejos de la ciudad, pero los depósitos lacustres blandos de la cuenca modificaron y amplificaron determinadas frecuencias del movimiento. ¿Qué lección aprendió la ingeniería? Que el suelo no es simplemente la superficie sobre la cual ponemos una cimentación. El terreno forma parte del sistema dinámico. Puede amplificar ciertas frecuencias y modificar la duración y características del movimiento. Por eso, una misma fuente puede producir demandas radicalmente diferentes a pocas decenas de kilómetros de distancia. En 1995, Kobe, Japón, volvió a mostrar la importancia de los terremotos superficiales cercanos a ciudades densamente urbanizadas. Puentes, autopistas, edificaciones y redes experimentaron daños que impulsaron importantes mejoras en evaluación y reforzamiento. Y en 2010, el terremoto del Maule, Chile, magnitud 8,8, ofreció otra gran prueba de las fortalezas y debilidades de la ingeniería antisísmica moderna. Una conclusión trascendental emergió de estos grandes eventos. El objetivo de una norma sismo resistente no debe interpretarse como la estructura jamás sufrirá daño. En terremotos severos puede admitirse daño. Lo esencial es evitar mecanismos frágiles, conservar estabilidad suficiente y reducir radicalmente la probabilidad de pérdida de vidas. Esto introduce el concepto de ductilidad. Una estructura dúctil puede deformarse inelásticamente y disipar energía sin perder súbitamente toda su capacidad. Una estructura frágil, en cambio, puede mostrar poca advertencia ante el colapso. Por eso, el diseño sísmico no consiste simplemente en hacer columnas más grandes, consiste en controlar rigidez, resistencia, ductilidad, regularidad, jerarquía de resistencias, detallado, cimentación y compatibilidad entre estructura y demanda. El terremoto y tsunami de Tohoku, Japón, en 2011 introdujo otra gran lección. El riesgo puede ser multiamenaza y en cascada. Primero ocurre el terremoto, después puede ocurrir tsunami. Después pueden fallar carreteras, puertos, electricidad, telecomunicaciones e instalaciones industriales. Por tanto, no siempre tenemos un desastre aislado. Podemos tener una cadena de fallas. Esta concepción resulta directamente aplicable a Lima y Callao. Gómez Zapata y colaboradores publicaron en 2023 una investigación específicamente orientada a evaluar escenarios sucesivos de terremoto y tsunami en Lima, integrando modelos de vulnerabilidad para estudiar daños acumulativos y pérdidas. Y en 2023, los devastadores terremotos de Turquía y Siria recordaron al mundo una verdadera dolorosa y una norma técnicamente buena no salva vidas por existir en un documento. Tiene que traducirse en diseño correcto, revisión independiente cuando corresponda, materiales adecuados, supervisión, construcción conforme, mantenimiento, fiscalización y control de modificaciones posteriores. El riesgo sísmico, por tanto, posee un componente institucional, no solamente geológico, no solamente estructural, también es un problema de gobernanza del territorio y de calidad de construcción. Y esta observación debe acompañarnos cuando evaluemos el caso peruano, donde una proporción importante del crecimiento urbano se ha desarrollado mediante autoconstrucción progresiva. Pasemos ahora a nuestro propio archivo histórico. Una de las obras fundamentales para conocer la historia sísmica nacional es la recopilación de Enrique Silgado, Historia de los sismos más notables ocurridos en el Perú, 1513-1974. Los propios trabajos del Instituto Geofísico del Perú continúan señalando la importancia de esta recopilación como fuente para reconstruir la sismicidad histórica nacional. Entre los grandes acontecimientos se encuentra el terremoto de Lima, Callao de 1746, acompañado por un tsunami devastador en el Callao. ¿Por qué es importante estudiar un evento de hace casi 3 siglos?
porque las fallas tectónicas trabajan en escalas temporales muchísimo mayores que nuestras vidas. Que una generación no haya experimentado un gran terremoto no significa que el peligro desapareció. Otro antecedente fundamental es el gran terremoto de 1868, asociado al sur peruano y norte chileno. Estos acontecimientos demuestran que el margen peruano puede producir rupturas de gran escala, pero aquí debemos evitar una interpretación incorrecta. No debemos decir, como ya pasó hace tantos años, ahora toca nuevamente. La tectónica no funciona como un reloj perfecto. Los intervalos entre grandes terremotos son variables. Las rupturas pueden atravesar segmentos diferentes. Parte del movimiento puede ser asísmico. Puede existir transferencia de esfuerzos. Y los catálogos históricos, especialmente los antiguos, contienen incertidumbre. Por ello, la historia debe ser utilizada para construir probabilidades y escenarios, no profecías. Durante el siglo XX, el Perú vivió una sucesión de terremotos fundamentales para el desarrollo de nuestra ingeniería. El terremoto de Lima de 1940 constituye uno de los principales antecedentes del peligro sísmico de la capital. El evento de 1966 aportó registros instrumentales que actualmente forman parte de los archivos históricos utilizados por investigadores. El propio Instituto Geofísico del Perú conserva registros acelerométricos correspondientes, entre otros, a sismos de 1966, 1970 y 1974. Y llegamos al 31 de mayo de 1970. El terremoto de Ancash representa una de las mayores tragedias naturales de la historia peruana. Pero aquí debemos observar algo geológicamente muy importante. La catástrofe no se debió solamente al movimiento sísmico directo. El terremoto desencadenó un gigantesco movimiento en masa proveniente del Huascarán que sepultó Yungay y otras áreas. Esa es una lección fundamental de ingeniería geológica. Los terremotos pueden desencadenar peligros secundarios, deslizamientos, caídas de rocas, avalanchas, licuefacción, tsunamis, deformación permanente del terreno. Por tanto, construir una estructura sismo-resistente en un emplazamiento geológicamente inadecuado no garantiza seguridad integral. Posteriormente, el terremoto de Lima de 1974 volvió a someter a la capital a un movimiento severo. Las experiencias de estos terremotos fueron incorporándose progresivamente al conocimiento técnico peruano. Por eso, cada terremoto debería producir dos tipos de reconstrucción, la reconstrucción física y la reconstrucción del conocimiento. Cada falla observada debe convertirse en modificación normativa, investigación, capacitación o interpretación preventiva. El siglo XXI comenzó recordándonos rápidamente que la amenaza permanecía activa. El 23 de junio de 2001, el sur peruano fue afectado por un terremoto de aproximadamente magnitud de momento 8,4. En 2007, el terremoto de Pisco, magnitud de momento 8,0, produjo enormes daños, particularmente en Ica y zonas próximas. Pisco volvió a mostrar la vulnerabilidad de muchas edificaciones de adobe y de albañilería deficiente, y también generó una nueva ola de investigación. Más adelante se produjeron grandes eventos de profundidad intermedia, como el terremoto de Loreto de 2019 y el evento amazónico de 2021. La diferencia entre estos casos y los grandes sismos costeros constituye otra advertencia. El Perú no tiene un único terremoto esperado, tiene múltiples fuentes capaces de generar diferentes escenarios. La costa central enfrenta escenarios de Negotrust. El sur también contiene grandes segmentos de subducción. Los Andes presentan fallas corticales. El interior del continente experimenta sismicidad procedente de la placa de Nazca subducida. La ingeniería geológica, por tanto, no debe buscar el próximo terremoto, sino construir una cartografía de fuentes y escenarios. Organicemos ahora formalmente nuestro marco teórico.
Primer fundamento, Reid y el rebote elástico. Reid explica la acumulación y liberación de deformación asociada a fallas tectónicas. Segundo fundamento, Gothenburg y Richter. Beno, Beino Gothenburg y Charles Richter publicaron en 1944 una relación estadística fundamental entre la frecuencia y la magnitud de los terremotos. Simplificadamente, el logaritmo decimal de n es igual a menos b por m, donde n representa el número acumulado de terremotos por encima de determinada magnitud y los parámetros a y b caracterizan la actividad sísmica del catálogo analizado. La interpretación intuitiva es sencilla. Los sismos pequeños son muchísimo más frecuentes que los grandes. Por ello, ver muchos sismos pequeños no implica automáticamente que estén liberando toda la energía y evitando uno grande. Tampoco implica automáticamente que anuncien uno grande. Tercer fundamento, Murray y el comportamiento de las réplicas. Después de un terremoto importante suele observarse una disminución aproximadamente sistemática de la tasa de réplicas con el tiempo. Esto permite modelar estadísticamente secuencias, pero nuevamente, estadística no significa predicción exacta de cada réplica. Estas tres aportaciones muestran la evolución de la sismología. Reid explica mecánica de deformación. Gothenburg y Richter explican distribución estadística de magnitudes. Amore explica evolución temporal de secuencias. Y sobre estos pilares se construye una parte significativa de la sismología moderna. Ahora avancemos desde la sismología clásica hasta el concepto moderno de magnitud. Hans y Kanamori desarrollaron en 1979 la escala de magnitud de momento. Conceptualmente, el momento sísmico M sub 0 puede representarse mediante la rigidez del medio multiplicada por el área de ruptura y por el desplazamiento promedio. Es decir, M sub 0 igual a mu por A por D. Para leerlo oralmente, momento sísmico igual a módulo de rigidez multiplicado por área de ruptura multiplicado por desplazamiento promedio. Después, magnitud de momento se obtiene mediante una relación logarítmica con el momento sísmico. ¿Para qué sirve esto? Nos permite comprender por qué un incremento aparentemente pequeño en magnitud representa un incremento muy grande en el tamaño físico y en la energía asociada al terremoto. La escala es logarítmica. Un magnitud de momento 8 no es simplemente un poquito mayor que un magnitud de momento 7. Por eso, debemos combatir expresiones periodísticas como subió solamente un punto. En una escala logarítmica ese punto es enorme, pero volvamos a nuestra advertencia. Un terremoto físicamente más grande no siempre produce mayor aceleración en todas sus ubicaciones. La demanda sobre una estructura dependerá de la propagación y del contenido frecuencial. Ahí comenzamos a entrar plenamente en la ingeniería civil. La estructura no se encuentra flotando en el aire, se encuentra apoyada sobre suelo o roca. Por eso, la geotecnia es inseparable del diseño sísmico. Carl Sagan sentó las bases de la mecánica de suelos moderna al establecer principios fundamentales sobre esfuerzo efectivo, resistencia y comportamiento de los materiales geotécnicos. Décadas después, la ingeniería sísmica incorporó métodos específicos para evaluar deformaciones inducidas por terremotos. Naidan Neumark, en su trabajo clásico de 1965 sobre presas y terraplenes, desarrolló un método conceptual de bloque deslizante para estimar desplazamientos permanentes asociados a aceleraciones sísmicas. En 1971,
H. Bolton Set e Isaac Idris publicaron su procedimiento simplificado para evaluar el potencial de licuefacción de depósitos arenosos. ¿Qué es la licuefacción? Simplificando, en determinados suelos granulares saturados, una carga cíclica intensa puede aumentar la presión de poros y reducir temporalmente la tensión efectiva que permite al suelo transmitir resistencia. Como consecuencia pueden aparecer asentamientos, inclinación de edificaciones, expulsión de arena, desplazamiento lateral, daños en tuberías y problemas en cimentaciones. No todos los suelos licúan, no toda arena licúa, no todo terremoto produce licuefacción. Se requieren determinadas combinaciones de granulometría, densidad, saturación, nivel freático, estado tensional y demanda sísmica. Por eso, necesitamos estudios geotécnicos. Desde la ingeniería civil podemos representar de forma idealizada el comportamiento dinámico de una estructura mediante una ecuación del movimiento. Masa multiplicada por aceleración más amortiguamiento multiplicado por velocidad más rigidez multiplicada por desplazamiento es igual a la fuerza efectiva inducida por la aceleración del terreno. No necesito que el público memorice esta ecuación. Lo importante es comprender sus cuatro ideas. Primero, masa. Cuanto mayor sea la masa, mayor será la inercia asociada al movimiento. Segunda, rigidez. Determina cuánto se deforma la estructura ante determinadas acciones. Tercera, amortiguamiento. Representa mecanismos que disipan energía. Cuarta, periodo natural. Todo edificio posee uno o varios periodos dominantes de vibración. Si el contenido del movimiento del terreno interactúa fuertemente con esos periodos, la respuesta puede amplificarse. Por eso, el efecto de sitio que aprendimos de México 1985 resulta tan importante. El suelo puede modificar el espectro del movimiento y una estructura determinada puede ser especialmente sensible a ciertas frecuencias. La herramienta de ingeniería que resume gran parte de esta relación es el espectro de respuesta. En lugar de diseñar únicamente frente a una aceleración máxima del suelo, analizamos cómo responderían sistemas con diferentes periodos. Esto permite transformar un terremoto complejo en una demanda utilizable para el diseño. Hay edificios que pueden experimentar grandes movimientos y seguir en pie. Otros colapsan después de perder relativamente poca capacidad. La diferencia no depende únicamente de cuánto acero concreto tengan, depende de cómo están concebidos. Un concepto central es la ductilidad. Podemos definir simplificadamente ductilidad igual a desplazamiento último dividido entre desplazamiento de fluencia. Mu es igual a delta sub U entre delta sub I. Una estructura dúctil puede desarrollar deformaciones inelásticas controladas, pero esa ductilidad no aparece por magia. Tiene que proporcionarnos mediante confinamiento, anclajes, longitudes de desarrollo, detallado de nudos, jerarquía apropiada entre vigas y columnas, control de cortante y continuidad estructural. También debemos evitar configuraciones problemáticas, piso blando, piso débil, columnas cortas, torsión excesiva, irregularidad extrema, discontinuidades verticales, elementos agregados sin cálculo, eliminación posterior de muros y amplificaciones informales. Un edificio puede haber sido inicialmente razonable y convertirse en vulnerable después de modificaciones improvisadas. La prevención sísmica es, por tanto, un proceso que dura toda la vida de la estructura. Aquí debemos integrar explícitamente la investigación científica reciente.
En 2023, Miguel Díaz, Carlos Zavala, Miguel Estrada y Masashi Matsuoka publicaron una caracterización de tipologías estructurales del área metropolitana de Lima. El estudio utilizó información recopilada durante varios años y destacó el predominio de determinadas tipologías de albañilería y edificaciones de baja altura, generando una base para evaluar exposición y vulnerabilidad. Ese mismo año, Gómez Zapata y colaboradores abordaron la combinación de terremoto y tsunami en Lima mediante evaluación multirriesgo. En 2025, Diana Calderón, Fernando Lazares, Carlos González, Gerson Carrasco, Zenón Aguilar y Silvia Alarcón publicaron una actualización del mapa de microzonificación sísmica de Lima y Callao. Integraron información geológica, perforaciones, muestreo de suelos, ensayo de penetración estándar, microtremores y métodos geofísicos. El resultado permitió delimitar 5 zonas dentro de su esquema de microzonificación. ¿Por qué esto es esencial? Porque los edificios idénticos, construidos en lugares diferentes, pueden experimentar demandas diferentes. Un mapa geológico nacional es insuficiente para resolver cada proyecto. Necesitamos caracterización a escala urbana y para proyectos específicos estudios locales. En 2025, Dávila, Estrada, Seferino, Morales, García y Koshimura desarrollaron además un estudio probabilístico de amenaza de tsunami para la costa central peruana que consideró 433 escenarios entre magnitud de momento 7,5 y magnitud de momento 9,0. Nuevamente, son escenarios, no predicciones, y esa diferencia debe quedar clarísima para nuestra audiencia. Hay una coincidencia extraordinariamente importante. Precisamente en 2026, el Perú actualizó su principal norma de diseño sismo resistente, la resolución ministerial número 183-2026-vivienda, publicada el 28 de abril de 2026, modificó la norma técnica de edificaciones E.030, diseño sismo resistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones. Posteriormente, la resolución ministerial número 217-2026-vivienda modificó la disposición transitoria relativa a proyectos en curso. El Ministerio de Vivienda destacó entre las principales innovaciones de la actualización una clasificación de suelo más precisa, el análisis sísmico en 2 direcciones y una nueva zonificación sísmica a nivel distrital. ¿Qué significa esto para nuestro análisis? Que 2026 no debe recordarse solamente como un año en el que ocurrieron sismos. También puede convertirse en un punto de transición normativa, pero una norma actualizada solo logrará reducir víctimas si existe implementación. Aquí quiero expresar una idea central. La mejor norma sismorresistente del mundo no puede proteger una construcción que nunca fue diseñada, nunca fue calculada, nunca fue supervisada o fue modificada sin criterio técnico. La seguridad requiere una cadena: estudio de suelo, arquitectura compatible, ingeniería estructural, expediente, revisión, materiales, ejecución, supervisión, inspección, mantenimiento y reforzamiento cuando resulte necesario. Llegamos a nuestras conclusiones. ¿Qué trascendencia tienen los sismos de 2026? La primera es científica. Nos recuerdan que la sismicidad peruana proviene de diferentes fuentes. La segunda es territorial. El mismo terremoto no afecta del mismo modo a todos los suelos ni a todas las ciudades. La tercera es estructural. La vulnerabilidad constructiva puede convertir un terremoto moderado y superficial en una tragedia. La cuarta es institucional. La reducción del riesgo requiere normas, fiscalización, inversión, educación, ciencia y planificación urbana. Y la quinta es temporal. La prevención debe hacerse antes, no después.
En los próximos meses, el Perú continuará registrando sismos porque vive en un margen tectónicamente activo. No sabemos dónde ni cuándo ocurrirá el siguiente evento destructivo. Sí sabemos qué debemos hacer: evaluar las construcciones afectadas, acelerar estudios de falla activas, aplicar la nueva norma técnica E.030, reforzar escuelas y establecimientos de salud vulnerables, mejorar planes de emergencia, controlar elementos no estructurales y continuar fortaleciendo las redes sísmicas y acelerométricas. Proyección a mediano plazo, 2027-2031. Debemos extender microzonificación sísmica y estudios geotécnicos urbanos. Debemos reforzar el parque de viviendas vulnerables. Debemos desarrollar programas especiales para adobe y albañilería informal. Debemos priorizar hospitales, centros educativos, puentes, reservorios, telecomunicaciones, energía y transporte. Y debemos incorporar progresivamente una filosofía de desempeño sísmico. No preguntarnos solamente, ¿resiste? Sino, ¿qué nivel de daño tendrá? ¿Podrá utilizarse después? ¿Cuánto demorará su recuperación? Proyección a largo plazo, 2031 a 2050 y más. La ciencia nos obliga a prepararnos para grandes escenarios de subducción. El estudio de Louvre y colaboradores de 2024 estimó que el segmento del sur peruano posee potencial físico para grandes terremotos, con escenarios aproximadamente entre magnitudes 8,4 y 9,0, bajo las hipótesis analizadas. Repito con toda claridad, eso no significa que exista una predicción de un terremoto de magnitud 9 para una fecha determinada. Significa que el sistema tectónico posee capacidad para producir grandes rupturas y que nuestras ciudades deben diseñarse considerando científicamente ese peligro. En Lima, estudios recientes también han utilizado escenarios de terremoto muy grandes para evaluar vulnerabilidad. Eso tampoco significa que mañana ocurrirá. Significa algo mucho más importante. No necesitamos conocer la fecha exacta para saber qué debemos prepararnos. Y quisiera compartirles esta reflexión. Los terremotos constituyen un fenómeno natural inevitable de la dinámica interna de nuestro planeta, pero entre el movimiento de una placa tectónica a 100 kilómetros de profundidad y la muerte de una persona dentro de una edificación existen muchas decisiones humanas: dónde construimos, qué materiales utilizamos, cómo fiscalizamos, cómo reforzamos, cómo educamos, cómo investigamos y cómo planificamos nuestras ciudades. Por eso, desde la ingeniería civil y desde la ingeniería geológica, la pregunta verdaderamente importante no es ¿cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto? La pregunta responsable es ¿qué estamos haciendo hoy para que cuando ocurra nuestro país continúe en pie? Estimados amigos, estudiantes, profesionales, investigadores y público en general que nos ha acompañado durante estas 2 horas de análisis, hemos llegado al final de esta edición especial de Asesoría y Consultoría Shaddai, dedicada al análisis de los sismos del Perú durante el año 2026, abordado desde las perspectivas complementarias de la ingeniería geológica y la ingeniería civil. Durante este recorrido, hemos comprendido que detrás de cada sismo existe una compleja interacción entre la dinámica interna de nuestro planeta, la tectónica de placas, las fallas geológicas, las características del suelo, la respuesta de nuestras edificaciones y, especialmente, las decisiones que tomamos como sociedad para prevenir y reducir el riesgo. Hemos analizado antecedentes internacionales y nacionales. Hemos revisado los principales acontecimientos sísmicos ocurridos en nuestro país durante 2026. Hemos estudiado conceptos como magnitud, intensidad, amenaza, vulnerabilidad, riesgo, licuefacción, ductilidad, respuesta dinámica y microzonificación sísmica. Y hemos conocido investigaciones científicas
recientes que continúan ampliando nuestro conocimiento sobre el comportamiento tectónico y sísmico del territorio peruano. Pero quiero que nos quedemos con una reflexión final. No podemos impedir que ocurran los terremotos, pero sí podemos trabajar para impedir que un terremoto se convierta necesariamente en una catástrofe. La ciencia permite conocer mejor nuestro territorio. La ingeniería geológica permite reconocer sus amenazas. La ingeniería civil permite diseñar y construir estructuras más seguras. La planificación urbana permite reducir la exposición. Y una sociedad informada puede transformar la prevención en una verdadera cultura de seguridad. Por eso, la prevención sísmica no comienza cuando sentimos el movimiento del suelo. La prevención comienza mucho antes. Comienza cuando investigamos, cuando planificamos, cuando realizamos un estudio de suelos, cuando diseñamos correctamente, cuando utilizamos materiales adecuados, cuando supervisamos una construcción, cuando reforzamos una vivienda vulnerable, cuando organizamos a nuestras familias, cuando identificamos nuestras rutas de evacuación y cuando aprendemos a utilizar información científica confiable en lugar de rumores o falsas predicciones. A todos ustedes que permanecieron acompañándonos durante este programa, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento. Muchas gracias por brindarnos su tiempo, por acompañarnos, por aprender junto con nosotros y formar parte de la comunidad de asesoría y consultoría Shaddai. Si esta información les ha resultado útil, interesante o necesaria para comprender mejor la realidad sísmica de nuestro país, los invito también a ayudarnos a que este conocimiento llegue a muchas más personas. Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Corporación Empresarial Priscila y Shaimá, y activen la campana de notificaciones para recibir nuestros próximos programas, análisis, exposiciones y contenidos especializados. También los invitamos a darles me gusta a este programa, porque de esa manera apoyan directamente la difusión de contenidos académicos, científicos y profesionales. Compartan este video con sus familiares, amigos, estudiantes, compañeros de trabajo, colegas y contactos. Compartir información científica sobre prevención sísmica también constituye una manera de contribuir con nuestra sociedad y queremos conocer la opinión de ustedes. Por eso, déjenos sus comentarios. Pueden contarnos qué aspecto del análisis les pareció más importante, qué dudas tienen sobre los sismos del Perú, en qué región del país se encuentran, han experimentado personalmente algunos de los sismos ocurridos durante 2026, consideran que nuestras ciudades están realmente preparadas para enfrentar un gran terremoto y también pueden proponernos nuevos temas que desean que investiguemos, expliquemos o analicemos en próximas transmisiones. Sus comentarios nos permiten generar nuevos contenidos y convertir este espacio en una comunidad permanente de aprendizaje, análisis e intercambio profesionales. Recuerden, suscríbanse, activen la campana, denle me gusta, compartan este programa y participen dejando sus comentarios. Desde Asesoría y Consultoría Shaddai continuaremos trabajando para ofrecerles información especializada, análisis multidisciplinario y contenidos fundamentados académica y científicamente. Me despido agradeciendo nuevamente su presencia. Cuídense mucho, prepárense, infórmense siempre mediante fuentes confiables. Construyamos responsablemente y trabajemos juntos por un Perú cada vez más preparado y resiliente frente a los terremotos. Ha sido un verdadero gusto acompañarlos. Soy su expositor y anfitrión de Asesoría y Consultoría Shaddai. Nos encontramos en nuestra próxima transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.